Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2:04 de la tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizar una vez más Matices. Les saluda Isel Martínez y hoy estaré con ustedes también al lado del periodista Esteban Arone de Noticias Monumental. Muy buenas tardes, Esteban. Muchas gracias, Isel, y muchas gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando a esta hora de la tarde a través de Canal 2 y también de los 93.5 FM de Monumental a Radio de Costa Rica. Un tema muy interesante que todavía no se lo vamos a adelantar, pero que sí va a generar que usted se quede con nosotros porque tiene que ver con un tema que le atañe a todos, que atañe con una calidad de un servicio que todos merecemos y que bueno, hay algunas cifras que se han dado a conocer que no son muy positivas, pero bueno, ya vamos a entrar de fondo con este tema y con los invitados especiales que tenemos. Bueno, y lo que sí les vamos a adelantar, Esteban, es un repaso por la agenda nacional y no hay otra información sino la de la huelga de trabajadores del ICE y también de ANEP. Abarrotaron hoy el centro de San José y se vio mucha presencia, incluso hoy hablando en la sala de redacción mayor que la del pasado 1 de mayo, que es donde normalmente se cree que se debería aumentar la cantidad de gente que hace este tipo de manifestaciones. Claro, aprovechando el tema del Día del Trabajador, la verdad es que no fue tan multitudinaria esa del 1 de mayo, pero esta de hoy sí generó cierto problema también para algunas personas que iban transitando por esa zona en su vehículo, le generó presa vehicular y también generó que se taponearan algunas calles, principalmente en esa zona cercana a la Asamblea Legislativa y demás, pero sí fue una marcha multitudinaria y se cumplió la expectativa que tenían los trabajadores del ICE y de la ANEP. Sí, de hecho el ICE estaba proyectando una participación cercana a las 12,000 personas, que para quienes estaban ahí, que de hecho de parte de Noticias Monumental era la periodista Karina Porras, al menos ella dice que sí se cumplió, se estaban esperando 12,000 personas, sin contar las de ANEP, que también es un gremio que abarca una gran cantidad de empleados públicos principalmente y algunos privados. A tomar en cuenta estas reivindicaciones que quieren hacer los trabajadores del ICE y también de ANEP, y a tomar en cuenta también la respuesta que den a las autoridades de gobierno, que nosotros en la tercera emisión de Noticias Monumental lo estaremos suministrando para todos ustedes. Sí, y de hecho la manifestación terminó, Esteban, con una reunión que tuvieron en la Asamblea Legislativa. Los sindicatos pidieron a don Rafael Ortiz, el presidente que está en este momento en la Asamblea Legislativa, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, en una reunión donde también estuvo don Mario Redondo, estuvo también don Otto Guevara, que ha sido uno de los diputados más cuestionados por estos gremios sindicales, por algunas publicaciones y críticas que se ha dado específicamente al salario público, que es uno de los principales temas por los que se manifestaban estos gremios sindicales. Además de don Otto, también estuvo don Gerardo Vargas, don Rafael Ortiz, y presentaron algunas propuestas interesantes, Esteban, como la ley del salario mínimo vital, que es una propuesta del Frente Amplio, que en lo que se está estableciendo es aumentar el salario mínimo de los empleados públicos, y también un tema que sigue latente en la agenda pública, como es el déficit fiscal. El déficit fiscal y el tema del salario mínimo que sea mayor, que tenga una reivindicación en materia de cifras, de porcentajes, y bueno, todavía secuelas de ese aumento de 0%, ¿verdad? Que se dio, que se decretó, y que la verdad dejó muy molestos a los distintos sectores sindicales de nuestro país. Sí, un tema que es muy polémico en este momento. De hecho, no es la única propuesta que está desfilando en la Asamblea Legislativa, la de salario mínimo vital, que es la que está proponiendo Frente Amplio. Hay otras propuestas que se contraponen, como la del mismo Otto Guevara, también del empleo público, pero sin duda es un tema que requiere de una reforma a nivel nacional. Los sindicatos están dando algunos aportes de su lado, otros sectores de oposición también están urgiendo de este tema en la agenda nacional. Sin duda muy interesante. Sí, sin duda alguna esta manifestación creo que fue lo que acaparó la jornada de los medios de comunicación durante este arranque de semana, y bueno, por supuesto que es un tema al que hay que darle seguimiento para ver qué otras acciones han tomado en cuenta los sindicatos que van a implementar más adelante, y también la respuesta del gobierno para todos ellos. Sí, y bueno, fuera de Costa Rica sigue dando de qué hablar el establecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Ya se siguen dando manifestaciones. De hecho,
próximamente vamos a tener un programa muy importante con respecto a este tema, Esteban, y ya desde a finales del año pasado se establecieron relaciones entre Estados Unidos y, en este caso, entre Estados Unidos y Cuba, y bueno, lo que trascendió hoy fue que específicamente Estados Unidos está retirando a Cuba de la lista de países que tratan sobre tráfico de personas. Un tema que sin duda es importante. En este momento lo están poniendo en una lista de observación, donde por cierto también está Costa Rica y Haití. Sí, estamos nosotros. Sí, es un tema muy importante lo que se está dando en este momento. Y también en Venezuela, donde ayer la oposición manifestó que ganar las elecciones legislativas que se van a estar realizando el próximo 6 de diciembre, ellos se proponen sacar a el régimen de Nicolás Maduro del poder, sacarlo, o al menos minimizarlo. Minimizar sus acciones, o si no también sacarlo, retirarlo del poder. Y bueno, habrá que ver qué pasa en esta trascendental elección que será el próximo 6 de diciembre. Quizá podamos decir que falta mucho, pero la verdad es que el tiempo vuela y cuando nos demos cuenta ya van a estar encima esas elecciones tan trascendentales para el pueblo venezolano. Ok, bueno, y empecemos de una vez, Esteban, el tema de Vamos hoy. Con el tema, ya usted lo había adelantado, bueno, le doy la oportunidad a usted de que lo adelante, usted que le ha dado bastante cobertura en algún momento a temas de salud y sabe la importancia que tiene. Sí, el estado de formación de profesionales en medicina en el país, cómo está, cuál es básicamente su modus operandi y de qué manera está en la actualidad. Bueno, solo 3 de cada 10 médicos generales pasan la prueba para ingresar a distintas especialidades, y esto la verdad que merece un análisis, porque siempre en alguna fase de nuestras vidas necesitaremos de un especialista, o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros padres, o etcétera. Entonces, ¿qué calidad de médicos hay, verdad? Está con nosotros el doctor Carlos Arrea, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Muy buenas tardes, don Carlos, y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en este programa. Me parece que el tema es muy interesante. Tal vez habría que fijar un poquito lo que se analizó en el foro, porque en realidad los datos a los que se está refiriendo fueron los datos que se presentaron en el foro anterior sobre especialidades, porque en realidad ese examen es para optar por una plaza de residentes. Ajá. Y lo que hicimos en este foro fue analizar un resultado que es el examen que se hace a todos los médicos recién graduados de todas las universidades para entrar al internado. Lo que es preocupante es que los resultados son semejantes. Sí. Entonces, la pregunta que nos hicimos nosotros y que yo creo que se hace todo el mundo es: ¿cuál es la razón? Tal vez para empezar habría que analizar cómo estructuramos nosotros el foro. Nosotros estructuramos el foro haciendo primero una recopilación de lo que se había expuesto en el taller sobre nuevos modelos de enseñanza de salud en el país. Esa exposición la hice yo estuve en el foro, fue un foro de 2 días. Después de eso, el CENDEIS, con la doctora Dominique García, ella presentó los resultados de esos exámenes. Luego la doctora Jiménez presentó sus opiniones sobre el comportamiento y cuál es la instrucción que se da a los médicos durante el internado, y el doctor Gutiérrez presentó los aspectos que considera la academia, y finalmente el doctor Cortés presentó la opinión que tiene sobre los médicos que él recibe para los EBAIS. Hasta ahí se desarrolló el foro. Ahora, ¿qué es lo que sacamos nosotros en conclusión? Yo creo que lo que está sucediendo es un fenómeno relacionado con la forma en que enseñamos la medicina. En la enseñanza de la medicina ha habido 3 etapas. Una etapa que se inicia en 1910. En esa etapa se considera que lo más importante es la instrucción, los conocimientos que se le dé al médico. Y entonces, en realidad,
todo se centra en darle conocimientos y que el médico aprenda y que se aprenda de memoria una serie de conceptos. Sin embargo, en 1958 se cambia ese sistema y se considera que esa enseñanza tan académica y tan personalizada a un solo individuo no era lo que se está adaptando a lo que ha cambiado el mundo y la medicina, y que entonces era necesario acercar un poco esa enseñanza de los conocimientos teóricos al paciente, y entonces se modifica el estudiante, y en realidad de formarse aquellos grandes señorones de principio del siglo XX como médicos, se forman profesionales que se pueden interrelacionar mucho mejor con otros profesionales. Sí, ha cambiado la manera de... Ha cambiado, y todavía hay un tercer cambio, en que lo que insisten es que no solo se ponga en contacto con el paciente, sino con la comunidad. Porque fíjese que, por ejemplo, los cambios de temperatura, para que vea lo importante que es la comunidad y todo el ambiente, los cambios de temperatura en el año pasado mataron en el mundo a 70,000 personas, solo el cambio de temperatura. Entonces, yo creo que el problema es que nosotros nos hemos quedado en el primer modelo de atención, y eso es algo que hay que cambiar por el momento. Perfecto, bueno, y también le damos la bienvenida a esta mesa a la doctora Gabriela Guillén, directora académica del Colegio de Médicos. Muy buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, sin duda un problema, doctora, que ya nos introdujo bien el doctor Arrea sobre algunas, podríamos hablar la actualización que debería tener a hoy el sistema de formación de médicos en el país. De hecho, una de las situaciones que siempre hemos estado conversando y que yo lo dejo siempre de manifiesto, que en algún momento he sido docente, es que hay situaciones que aunque deben de venir desde casa, no las estamos teniendo en los estudiantes, llámese estudiante de lo que sea, y todavía aún más en los estudiantes de medicina. Esto más que todo es una situación de empatía, de compromiso, de excelencia. De vocación. De vocación. Y no buscar simplemente por tener más criterio, más fama, más, como dicen los chiquillos, más pool entre los amigos, ¿verdad? Entonces, he aquí que nosotros como formadores debemos tener la iniciativa de que no solo tengo que enseñarle ética médica, no solo tengo que enseñarle química, no tengo que enseñarle solo fisiología, sino también tengo que enseñarle ciertos valores que si no los hemos traído o los hemos dejado de lado en nuestro quehacer, deben estar día a día con nosotros, por un lado. Y otro lado, que es parte de lo que el doctor Arrea en su exposición en el foro dijo, es que hasta qué punto nosotros nos hemos formado, nos hemos convertido no en formadores, sino en deformadores de los estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque desde que están en secundaria y en primaria es precisamente esa primera etapa que se dio, que todo tienen que aprendérselo de memoria, que tiene que ser todo de que pregunta-respuesta y no hay un cuestionamiento, no hay un clic. Y nosotros la parte en medicina va muy unida a la parte teórica con lo clínico. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que los muchachos se aprenden muy bien la materia en forma teórica, pero cuando tienen que hacer ese clic a nivel de la patología, no la hacen. Entonces, pueden tener un caso florido frente a ellos que no logran. Entonces, es ahí donde tenemos que ser también nosotros formadores y ya dejar de pensar de enseñarles la patología, sino también tenemos que hacer la promoción de la salud más que la prevención de la enfermedad. Sí, de una atención a una promoción de salud. Correcto. Que es precisamente uno de los lemas del Ministerio de Salud también. De hecho. Sí. Adelante, doctor. Yo lo que creo es que tenemos que entender que el mundo ha cambiado. La medicina, desde luego, ha cambiado con el mundo. Ahí hay una gran cantidad de tecnología, pero a veces toda esa tecnología que tiene muchos intereses, porque incluso tiene intereses puramente mercantiles, entonces esa tecnología influye muchísimo en el comportamiento del médico.
una de las cosas que se recomienda es que hay algunos aspectos que hay que insistir sobre el médico. En primer lugar, el médico debe tener un concepto claro y amplísimo de lo que son todos los medios de comunicación. Porque precisamente si vamos a trabajar en un equipo, la manera de trabajar en un equipo es comunicarse. Si usted no se comunica, no hay equipo. De tal manera que la comunicación es algo que debe insistirse y debe enseñarse. No estamos poniendo atención en eso. La otra cosa es que hay que enseñarlos a trabajar en equipo, porque si compiten para entrar al kinder, compiten para entrar a la secundaria, compiten para entrar a la escuela de medicina y después les pedimos que trabajen en equipo, no entienden cómo. Por ejemplo, el problema que ustedes vieron del hospital de niños con la cirugía cardiovascular, sí. Eso es un problema en el momento actual resuelto. El hospital de niños está teniendo una mortalidad absolutamente, es decir, completamente semejante a la mortalidad de los Estados Unidos. ¿Y qué se hizo? ¿Cómo se solucionó eso, doctor? Trabajando en equipo. Se reunieron y entonces vino el doctor Da Cruz, que es el jefe de cuidados intensivos de un hospital de niños de Estados Unidos, y él les mostró a todos los grupos que todos habían cometido errores y que lo que había que hacer era sentarse en el grupo y decidir trabajar en grupo. Entonces eso es muy importante. La otra cosa muy importante es que hay que enseñarlos a investigar. Y aquí hemos cometido un pecado horrible. Por 5 años la investigación estuvo satanizada. Y ese satanismo de la investigación, ¿qué es lo que hizo? Nunca veían sus resultados, nunca se pudieron evaluar en lo que hacían. Y entonces eso no produce un buen profesional. Para tener un buen profesional tenemos que cambiar esas cosas. La otra cosa es que las recomendaciones que hay en el momento actual es a la atención primaria, porque siempre hemos creído que son los especialistas los que nos van a solucionar el problema, y no es cierto. Los Estados Unidos es el país de los especialistas, gasta un 16.5% del Producto Interno Bruto en salud, tiene 40 millones de personas a las que solo les da atención primaria, y no tiene los índices de salud, por ejemplo, que tiene Europa, que gastan alrededor de un 10 o un 11% semejante a lo que nosotros gastamos. De tal manera que ¿cuál es la razón? Que ellos fundamentan sus sistemas de salud en atención primaria. Y esa es a esa atención primaria a donde debemos dedicar más tiempo en la enseñanza de la medicina. Porque si cogemos los estudiantes que están apenas recibiendo sus primeras armas de médicos y los llevamos a un hospital para que vean una operación de trasplante de hígado o de reemplazo de corazón, no tiene sentido. Ellos van a tardar 15 años en poder estar cerca de esa tecnología, y en cambio a veces no saben tratar una gripe, no saben tratar una alergia, y esa es una de las cosas que hay que cambiar. Para cambiar eso hay que cambiar otras cosas también, pero lo podemos comentar más adelante. Sí. Doctora, ¿cuáles son las principales especialidades que los muchachos hoy en día quieren cursar, quieren estudiar? Dentro de lo principal está, cirugía, medicina interna. Esas son como las que más piden, ¿verdad? Y usualmente en las cirugías siempre hacen mucho hacia cirugía plástica. Y Álvarez, ahí estamos. ¿Y esto ha venido cambiando con el transcurrir de los años o se ha mantenido así? A través, el doctor Arrea me puede guiar en eso, pero por el histórico que nosotros tenemos, eso ha sido lo que la gente, o sea, lo que nosotros siempre hemos buscado. De hecho, el mantener lo que es medicina familiar y comunitaria son las que usualmente menos tienen, y otras especialidades que hay en la parte de lo que hablábamos, vocación versus lucrativo, de que hay especialidades que realmente es una necesidad, más sin embargo, como no se puede hacer una labor privada, pues no son bien recibidas por los médicos generales que quieren llegar a tener su especialidad. Sí.
Eso es una cosa que tenemos que cambiar. Eso es una cosa que tenemos que cambiar, porque véalo desde, es decir, no le hemos dado al médico de atención primaria el enfoque que hay que darle. Se lo voy a poner con ejemplos. Claro. Por ejemplo, usted tiene un problema gastroenterológico, va donde el gastroenterólogo a que lo vea y él le da una serie de indicaciones. El especialista fundamentalmente, su centro de atención va a ser la enfermedad. Y entonces él le va a hablar de su enfermedad y probablemente de eso va a saber mucho. Pero si usted visita otro gastroenterólogo, puede que le dé una opinión diferente. Y si ya tiene 4 o 5 especialistas que lo han visto para diferentes enfermedades, porque los viejos, que es el crecimiento de la población del país, tienen siempre varias enfermedades de diferentes aparatos. Entonces, cada uno de los especialistas le va a dar una opinión y al final le van a crear una enfermedad que no tenía, que se llama incertidumbre. Claro. Bueno, pero ¿quién lo va a sacar de esa incertidumbre? El médico de la atención primaria. Ese es el individuo, porque ese individuo lo va a conocer a usted, va a conocer a la familia, va a conocer a la comunidad, y entonces ese es el que le va a resolver sus problemas. Ya Sir William Osler, a principios del siglo XX, decía una frase que es absolutamente cierta: es más importante conocer al paciente que lo que el paciente tiene. Sí. Que lo que el paciente tiene, porque lo que pasa es que no le hemos dado en la enseñanza de la medicina ese puesto a la atención primaria. Entonces los muchachos dicen, bueno, voy a ser médico general en Santa Cruz de Guanacaste. No, es como de segunda. Y eso no es cierto. Todo lo contrario, la labor que pueden desempeñar es una labor enormemente grande. Porque incluso con la red hospitalaria que nosotros tenemos, es el individuo que va a poder dirigir a la gente al lugar adecuado y que además lo va a recibir. Porque fíjense que si lo que tenemos si lo que crece la población, lo único que crece de la población del país somos los viejos, así como yo. y los viejos siempre vamos a tener muchas enfermedades y sobre todo enfermedades crónicas. Y la tercera edad aumenta en Costa Rica. Por supuesto, absolutamente, es la única que aumenta. Sí, en el 2025 seremos, tengo entendido, casi 1 millón de adultos mayores habrá en el país. Son datos por supuesto, casi un 30%. Y claro, entonces, esas enfermedades crónicas, ¿cómo se van a manejar? En el momento actual la estamos manejando equivocadamente. Por ejemplo, usted va y lo ve un cardiólogo, porque ahí ya a la edad tiene un problema de corazón. El cardiólogo o de hipertensión le pone un tratamiento. Entonces usted se va para Nicoya, que es donde vive, y se le acaba el tratamiento, y el de atención primaria no le puede recetar, porque no tiene autorización de recetarle la medicina que le mandaron. Entonces tiene que venir a San José. Bueno, eso hay que cambiarlo. Porque es decir, yo estoy de acuerdo que a un muchacho joven le limiten recetar los medicamentos que son carísimos, porque tal vez no tiene el criterio para mandárselo. Pero si ya se lo mandó un especialista, ¿cuál es el problema de que le repita la receta? Nada más. Entonces, si eso se hace así, ¿qué va a pasar? Las listas de espera se van a disminuir. Porque muchas de las listas de espera vienen por ese carrusel de que de ahí se le acabó la medicina de la hipertensión. Bueno, tengo que volver donde el cardiólogo. Y eso no tiene sentido. Y otra cita además. Y otra cita. Y cuando le empiecen a dar eso, entonces ese individuo se va a convencer de que no es un médico de segunda. Todo lo contrario, que es el más importante. Eso ya sucedió en varios países en el mundo. Los países escandinavos lo hicieron de primero. Canadá lo ha hecho. Ahora, el problema es que, claro, nosotros tenemos los médicos que los hemos formado y no los hemos formado en ese sentido. Y entonces, si usted va a un automercado y llega a la caja y le pregunta, ¿cuánto tiempo duraron en entrenarla usted? Siempre le va a decir la cajera, porque esa es una encuesta que yo he hecho. Siempre le va a decir la cajera, 1 mes. Y en cambio cogemos de las
8 o 9 universidades que hay, los médicos recién graduados, y los tiramos a un EVAIS y no les damos ninguna información, Sí. no les damos ningún entrenamiento. Además, ni siquiera les tenemos protocolos, porque perfectamente podrían tener protocolos de manejar enfermedades y los podrían tener en el iPad, como lo tiene usted así, nada más hacer así, dice, así trato el dolor lumbar, ¡prum! En esta forma lo trato. Ajá. Y eso es lo que hay que hacer. Claro. Y eso fue lo que quería llevar el Colegio de Médicos y la Academia de Medicina, y yo creo que lo logramos, el foro de la educación de grado. Claro que entramos porque había que entrar con un anuncio que trajera a la gente, y el anuncio fue el resultado de los exámenes. Sí, y a eso camina la formación médica, doctora, en una medicina familiar más personalizada. Lo que me sirve a mí no le sirve a Esteban, no le sirve a ninguno de ustedes, pero hay indicios por lo menos de que se está iniciando con eso en el país. ¿O qué se necesita, doctora? Se debe dar el giro, se debe dar el giro porque vuelvo, y es una frase que yo usualmente me van a escuchar cuando hablamos de toda esta situación, que muchas veces nosotros mismos nos convertimos en deformadores de los estudiantes. ¿Por qué? Porque desde semiología, que es uno de los primeros cursos que ellos llevan con una rotación clínica, ya los ponemos en un hospital, y si ustedes les dicen, van a rotar van a ir a clínicas, van a ir a EVAIS, no, porque yo no voy a aprender menos cardiología porque resulta que mis compañeros sí están rotando con un cardiólogo y yo no. ¿Cuál es el problema? De que no les damos, como dice el doctor, la importancia y el puesto que realmente se necesitan. ¿Dónde más vamos a escuchar corazones? En una consulta de atención primaria. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos nosotros. El giro debe empezar desde los que estamos formando. El giro debe empezar desde nosotros, porque la mayoría de nosotros o la mayoría de docentes están en hospitales. Y de ahí es que son ellos los que tienen que dar ese giro para enseñar lo básico, lo primordial, y el que el muchacho entienda de que el que yo no esté en neumología, en cardiología, no es que voy a aprender menos, es que voy a tener oportunidad de escuchar más a un primer nivel, porque al hospital lo que llega es lo especializado, ya llega el soplo, grado 4 con todo lo demás, pero ni siquiera han aprendido a escuchar lo normal cuando ellos ya quieren estar escuchando una patología. Hay otro aspecto que tiene que ver mucho con la formación, y es las instalaciones universitarias y el equipo que da las universidades. ¿Están las universidades listas, preparadas? Les pregunto a los dos, porque los dos tienen diversos puntos de vista, me imagino, para formar a gente realmente en medicina familiar. Ay, qué difícil. En teoría debemos decirte que sí. En teoría debemos decirte que sí. Y volvemos a lo mismo. La universidad puede estar preparada, puede tener sus aulas y demás, pero realmente ¿están capacitados o preparados los docentes que se contratan para esto? Yo tengo una opinión diferente. A mí me parece que no están ninguna. Ninguna. Santo Dios. Es decir, están enfocados en lo contrario, en la medicina exponencial, la medicina el último grito de la moda. Pero ¿y esas matrículas, doctor? Todo eso que se cobra, entonces no se está... Y las acreditaciones, porque es otra cosa. No, ahí vamos. En el foro se llegó a la conclusión de que todas las escuelas deben estar acreditadas. Hay solo 6 escuelas acreditadas. A mí siempre me llama mucho la atención que al menos con las acreditaciones del SINAES, la mayoría de universidades que tienen privadas, que tienen carreras acreditadas, están relacionadas a ciencias de la salud. Bueno, pero no está mal, porque los individuos relacionados con ciencias de la salud van a formar parte del equipo. A mí me parece que eso está bien. Claro, a mí me parece que eso está bien. Y yo lo que creo es que no debemos, es decir, en el momento actual estamos enfocados en enseñar lo que se llama medicina exponencial. Les voy a poner el ejemplo
que aún más me lo mandaron en el teléfono inteligente. Sí. Una persona que va con su papá y a su papá le da una lesión cardíaca y cae inconsciente. Entonces ella llama al 911. Entonces el 911 le dice que le da una serie de indicaciones y le dice que porque él ya llevaba un brazalete que le medía presión arterial, pulso, electrocardiograma, y entonces a través del electrocardiograma, entonces él ya le diagnostica que tiene una fibrilación ventricular, que eso solo se compone con un desfibrilador. Entonces le mandan un dron con un desfibrilador y le mandan la explicación a la hija de cómo ponerle el desfibrilador y lo desfibrila. Bueno, eso es medicina exponencial. Bueno, si queremos enseñarle eso, entonces el 80% de las enfermedades no van a ser exponenciales. Van a ser que yo tengo una gripe, que me duele la espalda, que tengo un problema en el talón de Aquiles, que tengo una gastritis, y a eso se le está prestando menos atención. Yo creo que a eso hay que prestarle más atención. Hay que sacar un poquito, no del todo, porque desde luego no se pueden sacar del todo, porque por ejemplo, para atender un parto no vamos a volver a atenderlos en la casa, no. Hay que atenderlos en el hospital, y entonces tendrán que estar en el hospital. Pero deben pasar más tiempo en la comunidad viendo las enfermedades de todos los días. Para mí esa es la idea, y me parece que en el momento actual, aquí hubo un intento de hacer eso. Cuando el doctor Gutiérrez Sáenz fue decano de la escuela de medicina, él intentó hacer eso. Y entonces, claro... ¿Y cómo le fue? Muy mal porque todos los profesores que, claro, eran especialistas y todo eso, dijeron no, y entonces no pudo imponer eso, que habría sido una maravilla imponerlo. Yo creo que en el momento actual debemos tomar ejemplos, por ejemplo, de Canadá. Canadá tenía un problema semejante al nuestro y lo cambió. Ejemplos de España. En España, por ejemplo, usted se gradúa de médico y usted quiere hacer una especialidad. Bueno, entonces si quiere hacer una especialidad tiene que pasar un examen que se llama MIR. En los Estados Unidos se llama Kaplan. Es decir, después de graduado. ¿Y qué evalúa, doctor? Evalúa los conocimientos generales. Y esos conocimientos generales, dependiendo de esos conocimientos generales, tienen la opción de entrar a la especialidad. Pero por ejemplo en España entran 12,000 estudiantes a hacer el MIR y solo hay 2,000 plazas de residentes. Entonces de ahí hay 10,000 que no entran. Y entonces esos tienen que hacer medicina general, pero aún esos tienen que hacer una medicina de primer nivel para poder desempeñarse bien. Y yo creo que por ahí debemos andar. Es decir, nosotros debemos empezar a forzar un poquito las universidades a que se caminen hacia ese lugar. Porque esa medicina, y véanlo ustedes, el país ha gastado, si usted se pone a sumar lo que hemos gastado en clínicas periféricas, en clínicas de atención especial, en la red hospitalaria, y en equipar todos esos lugares, hemos gastado millones de dinero. Y es un dinero que no lo estamos utilizando en forma de una red efectiva. Si esa red trabajara efectivamente con sus dos vías, una vía para referir, con protocolos bien establecidos, que digan, por ejemplo, bueno, este VAIS puede trasladar estos pacientes a este otro nivel. Y solo que los pacientes tengan alguna cosa especial pasan a un último nivel. Pero aquí, por ejemplo, cualquier EVAIS ya manda una referencia al Hospital México. Y entonces las listas de espera son enormes, ¿verdad? Ahí sí se ocupa la medicina familiar principalmente.
Definitivamente, es que la única manera de resolver el problema es la medicina de primer nivel. A mí no me gusta llamarle familiar, sino de atención primaria de la salud. Porque en atención, fíjese que en la atención primaria de la salud es todo el equipo. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vea, hay que cambiar, hay que romper algunos límites. Por ejemplo, cuando creamos los especialistas, entonces dicen, bueno, un especialista en cirugía de niños es el que va a operar todos los niños. Yo fui jefe del servicio de cirugía general del Hospital de Niños por muchos años. Y todos los lunes del mundo encontrábamos un niño que venía de Limón, que era más alto que yo y que había sido trasladado porque no había cirujano de niños. Allá en Limón. Allá en Limón. Pero ¿cuál es la limitación? Si operan a un adulto de mi tamaño, que operen a un niño que tiene 12 años de ese mismo tamaño. El problema es que son límites rígidos, y ese tipo de límites hay que romperlos para hacer lo que se llama equipos efectivos de trabajo, donde se analicen las competencias. Vea que es muy importante, las competencias, el liderazgo de las personas y la comunicación. Y esos son los cambios que hay que hacer. Sí. Tal vez en materia de especialidades, ¿cuáles se necesitan más que cursen los estudiantes? Recuerdo una entrevista que le hacía al doctor Fernando Morales, toda una autoridad en materia de geriatría, el director del Hospital Blanco Cervantes. Una excelente persona. Sí, él dice que están faltando geriatras. No sé qué otras especialidades sienten ustedes que se tiene que meter un poco la mano, don Carlos, y después la doctora. Yo creo que obviamente anestesia. Anestesiólogos. La anestesia es una especialidad con mucha demanda. Desde que la cardiología se ha hecho intervencionista, también demanda una cantidad grande de personas. Pero no creo que el problema nuestro esté en formar muchísimos más especialistas. Yo lo que creo es que los debemos utilizar mejor. Por ejemplo, el problema de la anestesia fundamentalmente es porque los anestesistas se han ido del Seguro Social a la privada. Bueno, pero ¿por qué el Seguro Social no decide, bueno, este señor se fue para la privada, pero ¿por qué no me puede hacer un domingo? ¿Por qué no me puede hacer un sábado de guardia? Porque en todas partes del mundo esas contrataciones así flexibles se tienen, y entonces puede captar un poco de esos que se fueron a la privada. Ellos pueden ganarse una guardia por un domingo, pueden trabajar medio tiempo, como han pedido. Por ejemplo, estuvimos el otro día en una entrevista así como esta con Mario de Bandas, y Mario de Bandas insistía en que los anestesistas solicitan trabajar medio tiempo, los que se fueron para la privada. Bueno, que abran esas cosas. Y sí, entonces, que se dé la posibilidad que combinen, entonces. Que combinen. Claro. Bueno, pero además yo creo que esa es una de las pocas especialidades que sería necesario reforzar un poquito. Doctora. Efectivamente, totalmente de acuerdo con el doctor Arrea. Anestesiología es una de las prioridades y aparte de esto, el maximizar los recursos, ¿verdad? Hasta el momento nuestra entidad prestadora pues ha sido un poquito y que ya eso se está abriendo, de que si no era un contrato de 8 horas, no lo contrataba, o si están con el después de que terminan la residencia, termina su especialización, con el contrato de retribución, no, es que tiene que ser tantas horas. Bueno, pero ¿por qué no llegamos a un acuerdo? ¿Por qué no doy medio tiempo del contrato de retribución y en lugar de dar tantos años, doy 2 años más o doy 3 años más? Estos son simples acuerdos a los cuales se pueden llevar, y con esto vamos a maximizar recursos, y el recurso humano va a estar ahí, va a estar a la mano de todos, y lo vamos a poder ocupar como se debe. ¿Qué pasa? En eso es tan cierto lo que la doctora está diciendo, que por ejemplo yo conozco un caso de una oftalmóloga, que es una de las especialidades que tienen cola, listas de espera enormes. Sí.
Pero que lo dio al hospital de Cartago, doctor. Pero esa oftalmóloga la mandan a un hospital en donde no hay equipo. Ajá. Entonces, por ejemplo, no puede hacer una catarata, no puede hacer un terillón, no puede hacer cosas sencillas. Son completamente sencillas, ambulatorias. Ambulatorias. Sí. Pero no lo puede hacer porque no tiene equipo. Entonces, ahí también está faltando, es lo que decía. Es decir, no es solo el número, es también la manera como se distribuyen. Ok, es que vea, el problema es grande, con lo que tienen que lidiar un médico en el proceso de formación. Uno, viene de atrás una formación y lo han reconocido especialistas de adentro de educación. El sistema educativo no está educando a los niños desde la primera infancia de la forma como se debería. Se enseña a memorizar, no a analizar. Uno, la inversión tal vez no está bien canalizada. Los formadores tal vez deforman, como dijo la doctora Guillén. Perdón, y que es una formación muy alta, una sí. Inversión muy alta. Una inversión muy alta. ¿Por dónde empezar? Altísima. ¿Por dónde empezar? El problema es por dónde empezar para empezar a corregir todo esto. Bueno, lo primero que hay que empezar es es como el huevo y la gallina. Mostrar que hay problema. Sí. Y qué es lo que la academia y el colegio ha decidido. Es decir, vamos a abrir la caja de Pandora y vamos a ver que aquí hay un problema y que hay que discutirlo. Lógicamente, en el foro no podían aparecer soluciones milagrosas. Sí, no. No. Se diagnostica. Sí, se presenta el problema. Yo creo que posterior a este foro, algo que la academia ya ha pensado es hacer una reunión de decanos de escuelas de medicina. Y esto que estamos hablando, hablarlo con ellos. Y decirles, bueno, ¿qué piensan ustedes de esto? Por ejemplo, yo estuve con el doctor Villalobos, el decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, en Canal 13, y bueno, él está de acuerdo en que discutamos esas cosas. Usando términos médicos, doctora, están metástasis todo esto, o sea, está extendido por varias partes. Efectivamente, esto es metastásico totalmente esta situación. Y el problema aquí es, además de como bien lo indica el doctor Arrea, es hacer el diagnóstico, enseñar el diagnóstico y trabajarlo y que haya disposición de todos los entes que tenemos que trabajarlo en hacerlo, porque el Colegio de Médicos puede tener toda la disposición, puede dar todo su personal, puede citar a reuniones, la academia, CENDEIS, SINAES, pero si las universidades dicen, no, yo no tengo por qué ir a sentarme porque yo tengo mi plan de estudios y el colegio va de aquí para allá y no tiene por qué meterse conmigo, es ahí donde tenemos que empezar a limar asperezas y decirnos, bueno, señores, esto es un asunto de todos. ¿Por qué? Porque no es solo escoger a la universidad porque es la más barata, porque el programa es el más corto, porque son cuatrimestres en lugar de semestres, sino es ver sus calidades, sus competencias, ver qué programa tiene y aparte de eso reconocer que nuestra prioridad es el paciente. No estamos hablando de edificios, no estamos hablando de carros, estamos hablando de pacientes. Entonces todo esto va enfocado no solo en que el colegio incorpore a los médicos, sino que incorpore a los más capacitados para que le brinden al paciente la atención que se merece. Sí. Eso es tan interesante porque eso es una opinión muy, muy valiosa. Y nosotros todos los años, la academia hace un foro de la academia, un foro anual de la academia. Y entonces, para este foro anual de la academia, que va a ser en octubre, el tema nuestro es analizar qué es lo que ha pasado con estos dos foros anteriores que hemos hecho. Sí. Porque es que si no, las cosas se quedan en el aire. Y entonces la idea es analizar si de veras hemos logrado alguna modificación. Sí, que hay acciones. Con los especialistas, con las universidades. Y yo creo que va a resultar una cosa muy interesante porque don Mario Andas decía que este país es muy complicado porque uno levanta cualquier cosa y es como un hormiguero. Y algo aparece siempre. Salen los problemas como salen las hormigas de un hormiguero.
Y en realidad es así. Entonces la única manera de buscar soluciones es decir, bueno, aquí vimos 2 problemas en el año que fueron los especialistas y lo de grado. Sigamos con eso a ver qué logramos. A ver qué es lo que hay. Perfecto. Bueno, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando al doctor Carlos Arrea, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y la doctora Gabriela Guillén, directora de la Academia de Colegios de Médicos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y, doctores, antes que nos vayamos a la pausa, yo quería que se prepararan porque quisiera consultarles sobre el tema de la ortopedia. Generalmente en estos fallos que hay en la Sala Constitucional se condena la caja que hay una cita para el 2020 en ortopedia, otra que es para el 2028, cosas de ese tipo en materia de ortopedia. Entonces queremos ver qué está pasando con esa sección de la medicina. Una pausa y ya volvemos a Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Con 52 minutos de la tarde. Muchas gracias por mantenerse en sintonía de Matices, Esteban. Hay mucha participación. Sí, tenemos mucha retribución en redes sociales y se los agradecemos bastante. A lo largo de este programa le vamos a leer algunos comentarios, como el de Tatiana Blandón, que dice: se debe hacer mejor selección de candidatos para ingresar a carreras de medicina, muchos sin vocación e ideas erróneas de lo que es. Bueno, Esteban, usted les planteó una pregunta muy importante. Sí, y esta me parece muy importante también. La vamos a retomar más adelante, Isel y doctores que nos acompañan acá en la cabina. Y sí quería consultarles por el tema de ortopedia, porque generalmente cuando llegan algunas resoluciones de la Sala Constitucional, que hay una cita para ortopedia en el año 2019, que hay otra para un menor de edad en el 2020, ¿qué pasa en ortopedia, don Carlos? Bueno, lo primero que todo es que ortopedia es una de las especialidades más socorridas. Todo el mundo tiene algo que tiene que ver con los huesos, de tal manera que ese es parte del problema. La otra parte del problema es que la mayoría de los problemas de ortopedia se han centralizado en el área metropolitana. Sí. Tenemos que usar la red un poquito para hacerlo. Por ejemplo, que si problemas de fracturas, todo lo que son fracturas, no hay necesidad de que se resuelvan en San José, se pueden resolver a nivel del resto de la red hospitalaria. Y entonces, si eso lo manejamos, va a haber menos pacientes en las listas de espera. Y luego, hay mucho paciente de control. Por ejemplo, un paciente le hacen un reemplazo de rodilla o le hacen una síntesis de una osteosíntesis de una fractura, y entonces lo controlan 5 o 6 veces dentro de la misma consulta. Esas consultas podrían hacerse perfectamente bien en la red, en otro hospital. Sí. Y con los medios de comunicación que hay en el momento actual, no habría problema. Incluso, fíjese que el Seguro Social tiene telemedicina. Perfectamente pueden poner la telemedicina y ya no la telemedicina, es decir, la nube. Cogen la radiografía y la ponen en la nube y entonces pueden tener la opinión del ortopedista sin necesidad de que el paciente se traslade. Yo creo que eso podría aligerar un poco las cosas. Porque sí, lo lógico es que no haya ninguna lista de espera arriba de 3 meses. Arriba de 3 meses. Arriba de 3 meses. De tal manera que... O de 3 años. No, 3 años. Por 3 años de ninguna manera. Lo digo de manera irónica porque a veces pasa eso. No. Eso de 3 años. El otro problema que yo veo es los que tienen generalmente 3 años son de los reemplazos. Es decir, los reemplazos, yo tengo 2 reemplazos de cadera, mis 2 caderas me las han reemplazado y 2 veces. Es decir, me comí las primeras y me pusieron como las llantas, las segundas caderas, y esas es con las que camino. Bueno, en los reemplazos hay mucho problema, pero fíjese que en los reemplazos
Aquí tenemos el hospital CIMA, la clínica bíblica, la clínica católica, 3 clínicas con equipos completos haciendo esa cirugía. Bueno, ¿por qué el Seguro Social no la contrata? No hay absolutamente ninguna ley que le impida. Se puede hacer eso. Cuando el Seguro Social se forma, y yo le estoy hablando de algo que conozco muy bien, porque en 1957 yo fui director general de asistencia, y todos los hospitales que no estaban que no eran en el área de San José pertenecían a la Dirección General de Asistencia, y el Seguro Social le compraba servicios en Grecia, en Alajuela, en Heredia, en Punta Arenas, en todos esos lugares compraba servicios. No existe ninguna ley que lo impida. Los servicios que le compran a las cooperativas, no hay ninguna ley que lo impida. De tal manera que perfectamente, si ellos llegan a la clínica católica y le dicen, mire, nosotros le vamos a mandar a usted 50 caderas en el año, y usted nos hace un precio, perfectamente. La primera cirugía ambulatoria que se hizo en el país se hizo en la clínica católica cuando le hicieron el reforzamiento de las salas de operaciones del hospital de niños. Ya yo me había salido del hospital, ya yo no trabajaba nada más que en la parte privada, y entramos en una licitación y la ganamos. Y en un año le operamos 1.500 niños en la clínica católica. Bueno. Si se contrataba, sí. En contrato. Aún más, resulta que cuando se hizo el estudio financiero de ese programa, nosotros salíamos 5,000 pesos más baratos que lo que costaban en el hospital de niños. Pero estoy hablando, claro, de 1959. Es de 1999. De tal manera que yo no veo por qué eso no se puede hacer. Y sí, eso, es una buena opción, es una buena opción. Eso es una buena opción. Sí. Doctora Guillén, ¿qué le parece el tema de ortopedia? ¿Qué opciones podría usted aportar? Entre lo que estábamos hablando ahora en el intermedio, aparte de todo también es que cada quien realice lo que tenga que realizar. Dentro de las principales, con el incremento de accidentes de tránsito, los hospitales se han visto saturados, ¿verdad? También en esa línea, ¿verdad? De ahí que hace poco vimos que el servicio de ortopedia, emergencias de ortopedia del San Juan de Dios, estaba totalmente colapsado y tuvieron que remitir pacientes al CAIS de desamparados. Entonces los pacientes, los más, exactamente, demás, sí, estaban totalmente, usualmente hay pacientes en los pasillos, pero ese ya ni siquiera había campo, o sea, estábamos con 3 líneas de camillas en los pasillos, o sea, no había por dónde pasar. Los remiten al CAIS de desamparados, donde lo que hacían era que al día siguiente eran los menos delicados, los menos graves. Entonces lo que hacían era trasladar a un ortopedista. Los médicos de Levice, el médico general de Levice le pasaba una primera visita y luego llegaban los ortopedistas y hacían un abordaje y decidían quiénes iban otra vez para el hospital para poderlos someter a cirugía. Entonces, dentro de esta línea, todos tenemos que aquí hay que hacer como un acomodo de qué le corresponde a cada quien, qué se tiene que dejar en el hospital, qué se debe trasladar, ¿verdad? Y lo que estábamos haciendo ahora con lo de las listas de espera y lo de la sala cuarta, lo que hablábamos ahora, que el doctor Herrera lo dijo muy atinadamente, es si yo como jefe de servicio tengo una lista de espera, ok, déjeme ver, yo no estoy de jefe porque soy el mejor administrativo, estoy de jefe porque he sido un buen profesional a través de mis años de estar en el hospital. De ahí que puedo hacer una priorización, puedo proyectar, puedo hacer un adecuado control y decir, bueno, estos son mi prioridad y por eso tengo que pasarlos de primeros, tengo que pasarlos de segundo. No puede ser posible que algo que es tan sencillo que en una cirugía dure 15 minutos, 20 minutos, aquello un trasplante de cadera, una situación más grave, especialmente en niños, los deje ahí para cuando pueda hacerle el campo. Y lo que hablábamos también ahora, el que la sala cuarta a mí me diga,
métalo mañana y internelo mañana. No Ajá. se puede. Okay. ¿Cómo se hace eso? Lo hago porque tengo que obedecer. Sí. Más sin embargo, los pacientes que tenían que hospitalizarse mañana para su cirugía, que tal vez ya habían esperado 1 año, 2 años, ¿cuál es el grado de gravedad que tiene ese paciente? Corre su vida a riesgo por ponérsela todavía más. Entonces son muchos criterios que tenemos que establecer, muchos criterios que tenemos que adoptar y muchos criterios que tenemos que trabajar y ponernos la camiseta y ponernos los guantes y decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tengo, pero conocer nuestro servicio. Y la otra cosa que también yo le comprendo porque estoy muy de acuerdo con la doctora. No. La otra cosa que tenemos que hacer es de ahí no suspender las salas de operaciones a las 3 de la tarde. La cirugía vespertina. No, ampliar las horas de operación. Por ejemplo, usted va a los Estados Unidos y empiezan a trabajar a las 7 de la mañana y terminan de trabajar a las 6 de la tarde. Corrido, con pacientes programados. Y de ahí aquí a las 3 de la tarde se termina todo y entonces hay de ahí 6, 7 salas que no hacen nada de las 3 de la tarde en adelante. Bueno, eso es lo que habría que hacer. Yo creo que hay problemas que va a ser más difícil de solucionar, pero hay muchos problemas de tipo administrativo que son fácilmente solucionables. Cuando yo estaba de jefe de departamento del Hospital de Niños, resulta que la Escuela de Ingeniería Industrial me pidió que si podían hacer un estudio sobre el uso de la sala de operaciones. Uh-huh. Hicieron un estudio y claro, cuando me presentaron el estudio casi caigo muerto yo, porque el estudio decía que el 50% del tiempo de las salas estaban desocupadas. Claro. Entonces, de ahí empezamos a resolver el problema, que era lo que pasaba. Por ejemplo, vea, entre una operación y otra, a veces operaciones muy sencillas, se tardaba 1 hora. Para desesterilizar y todo el quirófano y preparar. ¿Qué hicimos nosotros cuando fuimos a la clínica católica? Usamos un procedimiento que yo había aprendido en Chile, uh-huh. Que era que como era una cirugía limpia, no era una cirugía contaminada, era una cirugía electiva limpia, uh-huh. Entonces preparaban 3 equipos. Entonces entraba el primer paciente con el primer equipo, uh-huh. Y entonces al terminar eso, de ahí la enfermera nada más lo recogía, lo mandaba a que lo lavaran, lo limpiaran y preparaban, pero ya usábamos el segundo equipo. Uh-huh. Y entonces no veníamos a reusar el primero hasta después de la tercera operación. Entonces nosotros tardábamos entre operación y operación 10 minutos en lugar de 1 hora. Claro, sí. Bueno, esas cosas hay que hacer. Maximizar. Es decir, no se puede seguir creyendo que los hospitales eran como una pulpería de antes. Sí. No, hay que usar tecnología para manejarlos. Uh-huh. Y esa tecnología es muy, muy sencilla. Sí. Ni tampoco se ha pensado que la población ha incrementado. Sí, claro. Pero también los hospitales, sí, y los médicos. Sí, claro. Es que si cuando usted ve que, por ejemplo, la formación de médicos ha sido muy grande, a Dios gracias. Uh-huh. ¿Cuál es la densidad? Proporcional a la población, ¿cuántos cantidad de médicos hay? Nosotros estamos, es decir, el ideal es que haya 2 por cada 100,000 habitantes, sí. Y nosotros estamos en 1.8, de tal manera que todavía aguantamos crecer un poco más. ¿Quién establece el parámetro del 2 por cada 100,000 o es una meta que hay? Un parámetro establecido mundialmente. Uh-huh. Okay. Pero el problema es que si seguimos graduando 600 todos los años, como se gradúa en el momento actual, ya dentro de unos años ya no vamos a necesitar tantos. Sí, claro. Porque hasta el momento no ha habido problema, porque apenas vamos llegando a lo que la Organización Mundial de la Salud considera el ideal, ¿verdad? Sí, pasará como con los odontólogos, que dicen sus propias autoridades del Colegio de Cirujanos Dentistas de que hay un exceso de odontólogos. Y que eso puede pasar en medicina. Bueno, también. Sí, puede pasar en todo. Sí. En cualquier profesión. Sí. Y eso es otro de los grandes retos, ¿verdad? La empleabilidad en el sector. Momento actual no es muy grande, porque
El doctor Castillo presentó unos datos muy interesantes y es solo un 9% que hay Es muy bajo desempleados. desempleo. Que, Sí. que no es... No es alto, sí, no es tan alto. Es más alto el del resto del país Sí. para el resto de la población. Nosotros tenemos un desempleo arriba del 10. Sí. Es una, volviendo al tema de las listas de espera, un tema que también está muy ligado a esto es lo del famoso expediente digital, que no se ha implementado completamente, que al caso y en 10 áreas de salud se están implementando en este momento. Lo que usted decía ahora de subir el diagnóstico de un paciente a la nube no se puede hacer en este momento en el país, ¿Por qué no? porque no hay expediente digital o está ligado completamente con eso. No, usted me toca uno de los temas que más me gustan. Ajá. Vea, el documento médico electrónico es un tren que nos dejó. Así, nos dejó. Nos dejó. Ok. Nos dejó por lo siguiente, porque en el momento actual lo que se necesita es decir, no es, el documento médico electrónico es nada más que una parte de la informática médica. En este mundo que vivimos un mundo de los grandes datos. Y las empresas tienen datos para servicios, tienen datos para calidad, tienen datos para los pacientes, tienen datos para las finanzas y tienen datos para los resultados. Son las 5 columnas de gobernanza de cualquier empresa. Bueno, y son las 5 columnas de gobernanza de la medicina. Y esos datos deben estar ligados. Sí, claro. Uno no puede entender que en este país haya en Tilarán una lechería que las vacas no salen nunca del corral, que les traen el forraje para que se alimenten ahí mismo. y que esas vacas tengan un sensor en la oreja que les mide la temperatura, la cantidad de leche, si están comiendo adecuadamente, si no están comiendo adecuadamente, cuándo van a tener el celo. Y esos datos los coge una computadora y los manda a Holanda. Eso está pasando en el país. Y de Holanda se lo mandan en cuadros especificados al dueño de la lechería. Bueno, si eso está pasando en el país, ¿por qué no está pasando en el Seguro Social? No, yo a veces he pensado hasta de mala fe que hay una cierta decisión de que no se haga. Es que no es tan complicado. No es complicado, por supuesto. Ustedes que viven en esta tecnología lo entienden perfectamente. Y eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si hay un sistema de ese tipo, en ese sistema, en el momento que a una persona que tiene una bronconeumonía sale en el expediente que le pusieron un reemplazo de cadera, Por Dios. el sistema hace ¡poing! Y sale una luz grande, enorme, y dice, aquí hay un error. Aquí pasó algo. Aquí pasó algo. Sí, claro. Pero usted vio en los periódicos que eso no pasó en una persona, pasó en varias. Entonces, eso es lo que hay que hacer. La informática dentro del Seguro Social es imprescindible. Por eso es que a los estudiantes hay que enseñarles comunicación e informática. Sí, son disciplinas del futuro y del presente ya, pero que van a tener en un futuro muchísimo arraigo también. Absolutamente. Sí. Y es importante el ver el por qué ese expediente no se ha podido lograr. Si bien es cierto, hay ya áreas de salud que lo tienen y lo tienen desde que se iniciaron, ¿verdad? Entonces, es ver qué es lo que está sucediendo y así, ahora que hemos estado con el tema de maximización de recursos, no es posible que yo como paciente vaya a mi EVAIS y me den mi tratamiento y resulta que me fui a pasear a Nicoya y se me olvidó entonces el tratamiento, entonces voy al EVAIS de Nicoya y me dan otra vez tratamiento y después me voy para Limón a pasear o en gira con el colegio y me dan tratamiento y termino teniendo un montón de tratamiento ahí que no me voy a tomar, que es un despilfarro y aparte de eso es algo que no está
en comunicación. Tiene que llegar el momento en el que yo esté en mi e-Vice, en mi consulta, se sepa que yo ya, de alguna forma, con el expediente, se sepa que ya yo tuve mi tratamiento y que, salvo en un caso muy especial, en algún otro lugar me lo deben de dar. Eso es tan cierto que yo se lo voy a poner con otro ejemplo. Claro. Un diabético se monta en un bus y se va para Liberia. Tiene un accidente en el bus y llega en coma al hospital. Sin nadie, porque iba solo. Se muere. Sí, nadie sabía que era un coma diabético. Nadie sabía que era diabético y que tenía que ponerle la insulina cada determinado tiempo. Sí. No hay manera de saberlo. Completamente sencillo sería todo. Y eso es absolutamente sencillo. Cuando uno conversa, por ejemplo, yo he conversado mucho de este tema con don Roberto Sasso, yo creo que ustedes lo conocen muy bien, y Roberto Sasso dice, es que eso que estás pidiendo para el Seguro Social es el agua tibia de la tecnología, porque la tecnología ha crecido de una manera exponencial. ¿Usted comprende bien lo que es exponencial? Se lo voy a explicar como me lo explicó él a mí y casi me caigo muerto. Me dice, estábamos en el colegio médico y me dice, mire, el crecimiento exponencial es que yo, por ejemplo, camino de aquí a la salida del colegio médico y hago 30 pasos. Pero si yo cada paso lo duplico, ¿a dónde llego? Y yo me quedé así, no sabía qué contestarles. Y entonces me dice, a Barcelona. ¿Cómo? Sí, me dice, pero después de darle 3 vueltas a la Tierra. Eso es el crecimiento exponencial de la tecnología. Entonces, ¿cómo? En este país nos estamos negando a eso. Increíble. Vamos a incorporar algunas participaciones de la gente en redes sociales que ha estado muy activa. Le ha interesado el tema a la gente, don Carlos y doña Gabriela, le ha interesado mucho el tema y por acá tenemos algunas participaciones. Dice Hanstrack, ¿cómo el médico de un e-Vice lo va a conocer a uno si ni siquiera lo ve? Son casos excepcionales cuando se ve interesado en el doctor y eso pasa mucho. Y ahora que ustedes estaban hablando esto de que se daba medicamento en varias zonas del país a un mismo paciente, es un caso personal. A mí una vez me medicaron con un mismo medicamento 2 veces porque me dieron 2 doctores diferentes y me mandaron el mismo medicamento, y eso pasa mucho. Sí. Yo lo detecté porque yo leí, hay gente que no le dice tome el medicamento 2 veces, que eso aún aumenta el peligro. Sí. ¿Qué decirle? Y pasa mucho. No, eso pasa mucho, y yo diría que es un 90% de las consultas. Y esto viene de la mano también a que al médico de e-Vice se le exige ver a un paciente cada 12 minutos. Cada 12 minutos un paciente. 12 minutos un paciente. Si ustedes se ponen a ver qué puedo conocer yo de ustedes en 12 minutos, va a ser, especialmente si ustedes llegan enfermos. 3, 4 preguntas. Es muy poco. Si a eso unamos, si es un paciente que por primera vez va a la consulta, que es adulto mayor, que es hipertenso, que es diabético, si es mujer, entonces tiene más de 2 años, 3 años de no hacerse el Papá Nicolau. Tengo que hacerle el tamizaje de adulto mayor, tamizaje de hipertensión, tamizaje de diabetes, revisarle los pies, hacerle todos los controles. ¿Eso lo puedo hacer yo en 12 minutos? Siempre se nos ha dicho, muy difícilmente, y tenemos que ver al paciente en forma integral. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo a usted? Bueno, dígame por qué viene hoy. Bueno, vengo porque he estado con dolor de cabeza, mucha tos, con expectoración y aparte de eso me duele la espalda. Bueno, no. Dígame qué es lo que más le preocupa. ¿El dolor de cabeza, la tos o el dolor de espalda? Porque no le puedo ver todo hoy porque tengo 12 minutos y después de 12 minutos tengo otro paciente. Y el paciente que está atrás suyo le está tocando la puerta cuando ya voy por el minuto 15. Entonces, esto viene por ese lado, ¿verdad? Aunque sí hay que cumplir con ciertos requerimientos de lo que se nos pide, mas sin embargo no se nos olvide que estamos con personas, que tenemos que ver al paciente en forma integral. Sí, no como si fueran una máquina. No es una maquila. Sí. No es una maquila. Entonces de ahí que
al médico, no es que lo justifique, porque el médico siempre tiene que ver a los ojos, tiene que ponerle atención al paciente. No simplemente Es que algunos nada más escucharlo escriben y ven el expediente. y le mandan el medicamento sin revisarlo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que volver al centro por donde empezamos. Tengo yo la vocación, estudié lo que yo realmente quería, me siento conforme con lo que hago. Entonces, ese es como el punto medular de todo esto. Yo estoy... hemos venido muy de acuerdo, la doctora y yo. Yo estoy muy de acuerdo, pero lo voy a ampliar un poco más. Claro. Además de eso, él tiene que cumplir lo que se llama el compromiso de gestión. Y tiene que cumplir con otras cosas más que le consumen tiempo de lo que tiene que escribir. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Francia, por ejemplo. El sistema de salud mejor del mundo. Los médicos pueden estar en su consultorio, es decir, del sistema pueden recetar en su consultorio privado, no tienen secretaria, no tienen documentos médicos, lo único que tienen es una tarjetica que se llama un CAR Vital, y eso lo tiene que tener todo el mundo que vive en Francia. Y entonces ese CAR Vital lo pasan por un lector y en ese lector sale Lo hacen hasta en pulseras. sale todo el documento médico electrónico del paciente. Entonces el médico dedica todo su tiempo a interrogarlo y a examinarlo. Porque fíjense que si ustedes ven todas las pinturas de Cristo cuando ha hecho curaciones, y en todas está tocando el enfermo, porque el enfermo quiere que lo toque. Es decir, uno va y quiere que lo examine. Es decir, no puede ser que nada más lo vea la cara, le receten y que se vaya. No, uno quiere que lo examine. Bueno, él emplea todo ese tiempo y después, para llenar el documento electrónico, ¿qué hace? El sistema es tan fácil que, por ejemplo, dice, yo tengo tos, y entonces hay un cuadrito ahí que dice tos y tiene un par de flechitas. Estripa las flechitas y se despliega una lista de todos los tipos de tos que existe. Entonces él busca, dice, tos con flemas amarillas, y lo marca. Sí. Bueno, si se hiciera eso, hay más tiempo para eso. Ahora, la otra cosa es que uno tiene que darse cuenta de que en medicina uno siempre tiene que considerar al paciente y darle el puesto de la dignidad que tiene. No puede verlo así con una indiferencia enorme y decirle, bueno, yo no tengo tiempo para atenderlo. Es decir, en realidad la función del médico se debe terminar cuando cumple con todas sus funciones. Todas sus funciones, sí. Una consulta que quería hacerles antes de ir ya a la etapa de conclusiones. ¿Qué mensaje darle a los muchachos que están ingresando, que están en los primeros meses, 2 años de la carrera de medicina, con la experiencia que ustedes tengan, don Carlos? Bueno, yo lo primero que creo es que ellos evalúen muy bien si tienen la pasión para ser médicos. Porque si ellos lo que quieren es ganar dinero, probablemente no va a ser la medicina del futuro, la medicina, es decir, el lugar donde ellos van a ganar el dinero así a montones. Primero que todo, que evalúen eso. En segundo lugar, yo les recomendaría las cosas sencillas, que le den la importancia que la tecnología tiene, sobre todo la tecnología de la información, que no se dejen deslumbrar por todas las cosas nuevas que existen en medicina, porque todo lo nuevo no es progreso. Hay muchas cosas, es decir, muchos medicamentos nuevos, muchos exámenes nuevos que en realidad no se justifican. Por ejemplo, estudio de la Universidad de Harvard demuestra que en los Estados Unidos se manda un 40% de exámenes que no aportan nada al paciente, y que se mandan por 2 razones, porque ahí está el temor a las demandas y por el gran impacto que tiene la propaganda de los productos que los produce.
La otra cosa, que investiguen. Sí. La gente que no investiga no sabe sus resultados. Y cuando usted no mide una cosa, esa cosa no existe. El trabajo suyo, si usted no tiene cómo medirlo, no existió. Y con base en eso, de que decidan para dónde quieren caminar, ¿verdad? Pero que fundamentalmente piensen de que ellos se deben al paciente y que lo más importante es el paciente. Bueno, son las 3:21 de la tarde, vamos a hacer la última pausa comercial y ya volvemos con el cierre de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Es una pregunta muy sencilla. Volvemos con la parte final de Matices. Lástima que se nos ha ido ya esta hora y media en un tema muy importante como es el estado de formación de los profesionales en medicina del país, y por supuesto que no podemos irnos sin tocar el tema de qué consejos darles a los muchachos que están a punto de estudiar esta carrera, que lo quieren en su ya último año de colegio, y aquellos que también ya empezaron a estudiarlo. ¿Qué recomendaciones, doña Gabriela Guillén, directora académica del Colegio de Médicos? Sí, dentro de las cosas que nosotros hemos visto es que cada vez los muchachos están entrando a la universidad más jóvenes. O sea, nosotros se tienen muchachos en la universidad de 16, 17 años, cuando en realidad a esa edad muchos realmente no están definidos en lo que quieren estudiar, o lo apasionan muchas cosas, pero realmente no tienen un punto. Yo lo que siempre le digo a los muchachos es, medicina no es una profesión, medicina es un estilo de vida. Cuando uno se gradúa como médico, ya no tiene su vida como tal, porque toda su vida cambia y uno tiene su estilo de vida, así como tu estilo de vida puede ser una persona saludable, que come bien y hace ejercicio. Medicina es un estilo de vida, saber que vamos a estar 24/7, 365. Y eso es lo que tienen que ver, como dijo el doctor, tener pasión, tener vocación, ver las competencias, saber a qué podemos enfrentarnos, a qué no, y qué queremos de nuestra vida más adelante, precisamente por lo mismo, porque es un estilo de vida. Doctora Río. Bueno, yo estoy enteramente de acuerdo. Yo creo que se vive en relación al paciente, se vive en torno al paciente. Sí, pero fíjense que eso es una cosa de ética. Sí. Es decir, cuando uno oye, yo soy muy aficionado a leer a Fernando Savater. Fernando Savater dice que lo más importante en una persona es el carácter. El carácter lo determina todo. Entonces, el individuo que decide estudiar medicina tiene que tener el carácter para llegar a ser médico. Porque en realidad tiene que tener una ética. Y en realidad es la ética, que no es lo mismo que moral. Porque la moral la heredamos. Sí. Pero la ética la creamos. La ética viene de los principios de la antigüedad, en donde se decía es pensar con un razonamiento propio, no hacer lo que hace la mayoría y nunca hacer daño. Esos son los 3 principios fundamentales de la ética, y eso es lo que tienen que tener los médicos. Desgraciadamente no insisten mucho en darles ética, y eso es un problema. Yo creo que debieran darles un poquito más de ética a los médicos para que entendieran un poquito. Hay una quote de Ambrose Paré, que fue el médico que operó 3 reyes de Francia sin ser médico, era un médico barbero de principios del siglo XVII, y decía que lo más importante era curar a veces, consolar a menudo, es decir, curar a veces, aliviar a menudo, pero consolar siempre. Y esos son 3 principios
que debe enseñarle al médico. Los vamos a repetir, curar a veces. Curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Bueno, ahí les queda a toda la gente que en ese momento está empezando o que está encaminando una carrera de medicina. Son las 3:28, nos vamos, mañana volvemos con más de Matices a la misma hora, 93.5 FM a las 2 y a las 8 en Canal 2, a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias, Gisela, ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, nos vamos, Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Que la pasen muy bien. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.